Bueno, muchas gracias, señor presidente, senadores y senadoras colombianos que nos escuchan. Esta es una ley de gran importancia, digamos, desde ya por la negativa, por lo negativa que es, pero eso no le quita importancia y vale la pena. Muchas gracias, señor presidente. Entonces estaba diciendo que esta es una ley de gran importancia, a mi juicio por lo negativa, pero bueno, a alguien le podrá parecer positiva y en todo caso nos debemos originadas en baldíos, en distintos sitios del territorio nacional. Entonces, como vamos a ver, el primer propósito de la ley es intentar legalizar o darles viso de legalidad a las ilegalidades de los clientes del doctor Carlos Urrutia y de otros personajes semejantes. Y Sidres, porque Sidres son las iniciales de unas zonas especiales que constituye la ley. Se van a escoger en el territorio nacional por parte del gobierno nacional unas zonas que van a tener unas calidades particulares y donde podrán suceder ciertos tipos de cosas especiales a las que me voy a referir a lo largo del proyecto. Entonces, repito, ley Urrutia Sidres. Primero por lo que ya expliqué de la legalización de lo ilegal, pero además la ley tiene otros propósitos. Un primer propósito, concentrar aún más las tierras rurales de Colombia en un país que goza de la fama cierta, además de tener una de las tierras rurales más concentradas del mundo, con un Gini de .87 que es altísimo. Concentrarlas más, concentrarlas ojalá en beneficio de los extranjeros. El presidente Santos, desde la ONU en Nueva York, llamó a los extranjeros del mundo a que vinieran a Colombia porque aquí hay tierras de sobra para adjudicarle a esos extranjeros. Una ley que además tiene el propósito clarísimo de despojar al campesinado colombiano de los derechos que en exclusividad hoy la Constitución les otorga sobre las tierras baldías del Estado colombiano, para transferirles esos derechos a magnates nacionales o extranjeros, cosa que hoy está por completo prohibida. Además, la ley, para ocultar todas estas ilegalidades, crea unas falsas asociaciones, unas asociaciones como las que hacen las zorras con las gallinas, para darle un viso social a este despojo del que estamos hablando y decir que es que están dolidos, con el corazón entristecido por la pobreza de los campesinos colombianos y que aquí en estos proyectos los van a salvar de tantos problemas. Y por último, la ley está perfectamente diseñada para violar la Constitución de no pocas maneras. Y una de las cosas más irritantes que tiene la ley es que está diseñada como una maniobra de ocultamiento en muchas cosas. Para darles un ejemplo desde ya al que me voy a referir después, por ejemplo, en el artículo que le puede entregar a don Luis Carlos Sarmiento Angulo o a cualquier magnate extranjero los baldíos colombianos, no se usa la palabra baldíos, sino que se habla de bienes inmuebles, como una manera de que el lector no sepa de qué se trata y de qué es de lo que estamos hablando. Y como ese tipo de astucias está llena la ley de la que estamos hablando. Ahora, además de este pésimo estilo legislativo, hay que decir que la ley contiene otros problemas, a mi juicio, bien graves de entrada, y es que no respeta la idea de la unidad de materia. Si el gobierno asumiera estas cosas con mayor seriedad, ha debido empezar por hacer leyes distintas, una ley sobre baldíos, y Colombia necesita legislar sobre baldíos, yo lo he dicho en todos los tonos, porque los problemas de baldíos en Colombia son de muchos tipos y muy diversos, empezando además por el problema que no sabemos cuántos baldíos hay en Colombia ni quién los tiene. Yo llamé al gobierno que antes de meterse en esta ley por lo menos se clarificara qué es lo que pasa con los baldíos colombianos y que se legislara de manera específica y precisa para eso. La ley también es una ley de asociaciones de pobres con magnates.
que debería haber sido, a mi juicio, también una ley diferente, porque esos son temas de alta complejidad, que si hacen mal, convierten a los pobres, no en socios con todos los derechos, sino en unas especies de siervos de la gleba del siglo XXI. Es también una ley para un cierto tipo de proyectos productivos, que van a aparecer con no pocas gabelas en las zonas de sidres, pero eso también, a mi juicio, ha debido ser, la propia idea de las sidres, ha debido ser una ley específica. Y por supuesto, el problema de la ilegalidad, de legalizar esos fenómenos de los que se ha hablado, también ha debido merecer una ley distinta, si se trataba de facilitar las cosas para que esos empresarios pudieran hacer algún tipo de actividad económica dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, como ustedes ven, la ley tiene bastantes cosas que discutirle y empieza definitivamente mal. Lo lamentable, que empiezo por resaltar también, es la gran soledad en la que se ha quedado el polo en este tema. En la Comisión Quinta fue lamentable ver a la Unidad Nacional y al Centro Democrático férreamente unidos defendiendo este proyecto de ley, y no dejó de tener alguna gracia ver al ministro del Interior defendiendo en el tema de los impedimentos a sus contradictores en otros temas. Pero bueno, son asuntos de la vida política que uno no debe dejar de reseñar. Y esto lo digo sobre todo para esto. Citando al senador Álvaro Uribe cuando era presidente, voy a explicar el almendrón de este proyecto. Él hizo una intervención que yo he promocionado mucho en una hacienda de las que está en problemas que se llama la hacienda La Facenda. La Facenda. Entonces yo ese discurso lo llamo el discurso de la Facenda, del doctor Uribe, presidente en esos días. Fue en el 2009. Les voy a leer algunos apartes de la intervención, que es larga, para que ustedes vean dónde está el debate. Voy a utilizar las palabras de él para explicar el debate. Él dice: ustedes saben que hay una limitación legal, que no se puede adjudicar titular sino una unidad agrícola familiar, que aquí están, la Facenda es en el Bichada, que aquí están también en 1000 hectáreas, y parece poco cuando un proyecto va a tener 45.000 hectáreas como este proyecto. Dice con precisión el doctor Uribe que hay una limitación legal, que es la limitación de la UAF. Allí hemos encontrado un problema legal, llamo la atención. Este problema legal lo ha señalado como la ilegalidad de las acumulaciones la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, todo el mundo, pero el doctor Uribe en ese momento lo señala con precisión, y también una tremenda discusión política, que es en lo que estamos aquí, porque como vamos a ver, se trata de la misma discusión. Y él dice: mi sugerencia respetuosa, mirando las limitaciones políticas y legales, y hace algún otro comentario, y agrega: con el ministro de Agricultura en esos días, Andrés Felipe Arias, hemos buscado una solución y no la encontramos. No vemos la posibilidad política en el Congreso de la República de pasar ahora una ley de esa naturaleza, que levante la restricción de la unidad agrícola familiar para lo que es la titulación de tierras. Yo ahora explico, pero fíjense que está diciendo el doctor Uribe con toda razón que para eso que querían hacer, de montar haciendas de 40 a 45.000 hectáreas, hay una limitación legal. Y está diciendo que no veían con el ministro de Agricultura posibilidades políticas para presentar un proyecto de modificación de las normas. Y dice otras cosas, pero digamos que el punto clave es eso. Entonces, ¿a qué se refiere el doctor Uribe en ese momento con la ilegalidad? Es muy simple. La Constitución y la ley en Colombia desde hace muchos años, a mi juicio desde hace 50 años, prohíbe primero titularles tierras baldías del Estado colombiano a personas que no sean pobres de solemnidad. O sea, tiene que ser gente cuyos ingresos sean bajísimos y no tengan otras propiedades. O sea, los baldíos del Estado los reserva la Constitución para pobres del campo. Y dos, dice que aquel campesino al que le adjudiquen un baldío puede vendérselo a otro que no sea un pobre del campo, pero ese otro no puede acumular varios baldíos, no puede acumular UAF. Se prohíbe la acumulación. ¿Por qué? Porque la filosofía de las normas es que esa propiedad originada en baldíos se mantenga dentro de la órbita campesina. O sea, negocios entre campesinos, de forma tal que haya en Colombia empresarios con tierras
de extensiones importantes y por otro lado haya una economía campesina de importancia. Esto es lo que dice la Constitución y la ley. Y este fue el lío con los clientes del doctor Urrutia, que ellos muy habilidosos se dedicaron a comprar UAF originadas en baldíos. A cada campesino le compraban una UAF y las iban acumulando mediante una serie de subterfugios y argumentos jurídicos que por supuesto en su momento desenmascaramos o el país desenmascaró, porque eso constituye el delito, la violación de la ley de la acumulación de los baldíos. Entonces, ¿hoy qué es lo que tenemos en Colombia? Un número importante de nacionales y extranjeros que pueden tener 20, 30, 40 mil, 50 mil y más hectáreas en la ilegalidad. ¿Por qué? Porque acumularon tierras inicialmente originadas en baldíos. Ese es el lío. Y por eso el doctor Uribe dice en esta intervención como presidente, ahí hay un problema legal y hay que modificar las leyes. Pero agrega, yo no tengo condiciones políticas en ese momento para modificarlas, y yo estoy seguro que si lo hubiera intentado en esos días, doctor Uribe, se le hubiera creado un problema bastante más complejo que el que se le ha creado al presidente Santos, quien sí no ha tenido casi que ningún problema para impulsar estas modificaciones. Entonces Santos llega a la presidencia de la República ofreciendo que iba a acabar con lo que él llama la traba burocrática de la UAF. Y en el plan de desarrollo de hace 4 años cambia 3 artículos que le resuelven el problema, pero resuelven el problema ¿cómo? Violando la Constitución. Entonces, con el representante Wilson Arias demandamos ante la Corte esos 3 artículos y la Corte nos dio la razón. Dijo que eran inconstitucionales esos artículos porque les estaba violando al campesinado colombiano los derechos sobre las tierras baldías del Estado colombiano. Y el presidente Santos, en vez de inclinarse respetuoso ante la Corte, este que estamos viendo hoy es el 5º intento por modificar también de manera equivocada las cosas para ver cómo se legalizan los negocios de los clientes del doctor Carlos Urrutia. Esa es la historia de este asunto. Este es el 5º intento. O sea, se hace el cambio de la norma en el plan de desarrollo, después Juan Camilo Restrepo presenta proyecto, después presenta proyecto Estupiñán, quien habla del chicharrón de los baldíos, la palabra es de él, presenta proyecto también Lizarralde, y este es el segundo ya digamos que uno puede llamar de la administración del doctor Iragorri, aun cuando sabemos que está impedido porque hay familiares suyos que se van a beneficiar con este proyecto. Esta es entonces la historia del caso. Bueno, ¿qué no es la posición del polo? ¿Qué no es la posición que nosotros estamos defendiendo? Yo terminé por aprender que uno en Colombia debe decir lo que piensa y lo que no piensa, porque si no los detractores lo calumnian. Entonces, ¿cuál no es la posición que yo estoy defendiendo aquí? Primero, no nos oponemos a que lo que se llama la altillanura, los llanos orientales, tengan un desarrollo económico. Ese no es el debate con nosotros. Nosotros pensamos que ese desarrollo debe tenerse, eso sí, acorde a ciertas normas de cuidados ambientales, de planificación, etcétera, etcétera, no de cualquier manera. En segundo, este no es un debate contra la producción empresarial, aun cuando tengamos controversias con poderosos empresarios, pero ustedes aquí nunca me habrán oído a mí oponerme a la existencia, ni es la posición del polo, a que haya producción empresarial. Nosotros hemos defendido desde siempre un modelo agrario de tipo dual, es decir, de empresarios y obreros agrícolas por un lado y campesinos e indígenas por otro lado. Entonces, el debate es sobre ciertas actuaciones particulares y definidas como las que he venido explicando. Y en tercer término, sí es a favor del desarrollo de la altillanura, pero también levantamos esta consigna, un desarrollo democrático de la altillanura y de todo Colombia. ¿Qué quiere decir democrático? Donde quepan todos. Y en ese sentido, desde ya no aceptamos la tesis de que hay ciertas zonas del país que solo las pueden desarrollar los super, ultra, contra magnates, porque eso es paja. No se dejen meter esos cuentos. ¿Esos son cuentos de quién? Pues de los magnates. Por supuesto que sí. Es obvio que inventan esas teorías para sustentar las cosas de esta manera. Abundan las experiencias y los estudios de universidades que dicen que en la zona de los llanos orientales puede haber desarrollos de todos los tipos.
pequeños, medianos, grandes, grandototes, etcétera, y nosotros pensamos que se deben combinar todas estas cosas, todos ajustados a la Constitución y a la ley. Bueno, lo que sigue son un par de comentarios de tipo político y después el problema ya específico de la norma de Sidres que estamos discutiendo. Rechazamos que el gobierno nacional esté usando este proyecto Sidres para ocultar la crisis del agro. La crisis del agro es demasiado grave y es mentira. Es el colmo que sigan diciendo que si se desarrolla este proyecto de Sidres se va a resolver la crisis del agro. Eso no es serio. El 99% de la gente del agro no está en los llanos orientales. Han hablado, por ejemplo, de sembrar robustas en la altillanura y eso de pronto podría ser, dicen ellos, que llenos de subsidios, pero bueno, supongamos que desarrollen cafés robustas en la altillanura. ¿Y en qué les sirven los cafés robustas de la altillanura para los problemas de 560.000 familias de cafeteros colombianos que no viven en la altillanura? Entonces, que no nos echen cuentos. La altillanura podrá desarrollarse en cualquier zona del país, pero no se va a resolver el problema de la crisis agraria que tiene, como sabemos, como causa principal las políticas del libre comercio que nos vienen arruinando. El otro cuento que nos echan, que es como primo del anterior, es que el agro no logra prosperar porque no se ha desarrollado la altillanura. ¡Paja! Allá hay un número de tierras importantes, por supuesto, pero resulta que por fuera de esa zona, en Colombia puede haber 12 o 15 millones de hectáreas de altísima calidad subutilizadas. En Colombia hay alrededor de 15 millones de hectáreas con vocación agrícola que no se utilizan, regadas en todas las partes civilizadas de Colombia, en la costa atlántica, en el Valle del Magdalena, los altiplanos de las tierras frías de Nariño y Cundinamarca y Boyacá, en el Tolima, en el Huila, tierras que si se quisiera se podrían desarrollar. Luego no nos metan el cuento de que la tragedia de Colombia es que no ha desarrollado, como insiste el doctor Gómez, que dice que un gran desarrollo agrícola en Puerto Carreño, o sea, en Venezuela, a 1000 kilómetros de Bogotá, a 1000 kilómetros de Buenaventura, y aprovecho para pedirle al doctor Gómez nuevamente que me demuestre con números en matemáticas qué es lo que se puede sembrar en Puerto Carreño que pueda venderse en Bogotá competitivamente, porque aquí no pueden seguir echándonos cuentos de que todo se puede hacer y no lo demuestra. Que en la altillanura, ya lo mencioné, solo puede haber magnates. Paja, no es cierto. Es verdad que esas son tierras que tienen sus complejidades, aluminios, veranos fuertes, inviernos fuertes, etcétera, pero no es cierto. Si ustedes se van a la zona de Puerto López, de Puerto Gaitán, de otros muchos municipios, del Casanare, lo que encuentran son colombianos abandonados por el Estado haciendo desarrollos agrícolas en esas tierras sin que sean haciendas de 50.000 y 100.000 hectáreas. Eso no es verdad, eso es paja, pero bueno, se insisten en señalar. Y lo otro que aquí hay que controvertir es que no es cierto que el gobierno tenga proyectos de adecuación en la zona de los llanos orientales serios. Los proyectos que hay son esos que yo llamo proyectos de servilleta. Es decir, que alguien al final de un almuerzo se sienta y hace monitos en una servilleta y entonces hablan de la navegación por el Meta. ¡Paja! No hay nada serio sobre navegación por el Meta. 3 veces nos dijo un ministro de Obras Públicas que no había nada sobre eso. Que un ferrocarril por la altillanura, ojalá lo hicieran, pero sobre eso tampoco hay nada. El doctor Gómez ya está viendo alamedas y bulevares en Puerto Carreño, háganme el favor, una ciudad de 1 millón de habitantes, y eso podrá suceder, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Y mientras tanto, ¿qué pasa con el resto de Colombia? Lo que sí es seguro que está sucediendo en la altillanura son proyectos enormes, excelentes, de especulación inmobiliaria. Ese sí es el supernegocio que hay allá. Allá, más que un negocio agrícola, hay un negocio de comprar tierras baratas para revender caras. La SAC certificó que en los últimos 10 años se habían hecho valorizaciones de tierras en Puerto Gaitán del orden del 3000%. Entonces, claro, si yo multiplico por 3000% una inversión, pues por supuesto que el agro me importa un pepino, pero además digo otra cosa, senadores, si las tierras se encarecen a esos ritmos, la ventaja comparativa que tenía la altillanura se pierde, porque si las tierras se vuelven muy caras,
tan caras como las del resto del país, por supuesto los proyectos agrícolas no pueden desarrollarse. Esto, digamos, es un problema de visión política de las cosas, porque este tema también hay que debatirlo, porque aquí no pueden seguir los ministros de Agricultura siendo mejores pintores que ministros. Mejores pintores en el sentido en que son expertos en pintar pajaritos de oro, mientras la realidad productiva es una cosa completamente diferente. ¿Por qué es mala la ley Urrutia-Sidres? De manera específica. Primero, y esto es muy grave, el gobierno duró 2 años, o 3 o 4, diciendo que había que aprobar esta ley porque la exigía la seguridad jurídica de los llanos orientales, de la estabilidad. Y eso nos lo dijeron porque esas eran tierras ácidas, que llovía de una manera, que hacía verano de otra, y todo el tiempo diciendo que la altillanura, la altillanura, la altillanura. Y así se tramitó el proyecto en la Cámara, como si fuera una ley de Sidres solo para la altillanura. Incluso dieron las hectáreas, 2.900.000 hectáreas serían las tierras donde se aplicaría este proyecto. Y el lunes pasado en el periódico El Tiempo, por primera vez, el gobierno nacional, a través del superintendente de Notariado y Registro, nos dice que esta ley de Sidres se aplica en toda Colombia. En toda Colombia. O sea, estos proyectos podrán aparecer en la depresión Momposina, en el Catatumbo, en el Magdalena Medio, en el área de Tumaco y en todas partes, y esto es un cambio, senadores, en la ley de palabras mayores, porque una cosa es una ley de Sidres, como una excepcionalidad para una parte del territorio nacional, y otra cosa es una ley de Sidres para aplicar en todo Colombia. En todo Colombia que cumpla ciertos requisitos, pero estamos hablando de que ese es casi todo Colombia, y que esto nos lo digan el día en que empezaba este debate. ¿Cuál es ese estilo de legislar que se está aplicando en Colombia? En segundo término, la ley empieza diciendo que en las zonas de Sidres, que hoy pueden ser 3 o 4 millones de hectáreas en Colombia, no aplica la ley segunda del 1959 para todos los efectos, no aplica. Estamos hablando que esta es la ley de las reservas forestales. Estamos hablando de meterle la mano a los problemas medioambientales en materia seria y grave. O sea, no aplica una ley de 1959, y entonces, ¿qué aplica? Pregunto yo, si no es esa ley. ¿Por qué ley se sustituye esa ley? ¿O esta ley no la van a reemplazar por acuerdos del Consejo de Ministros calculados a dedos para favorecer a uno u otro personaje? Se los dejo como una inquietud. La ley, además, senadores, legaliza, entre comillas, las ilegalidades de los clientes de Urrutia, y lo hace, a mi juicio, de una manera torticera, irresponsable, porque miren qué es lo que hace. La ley 160 del 94 dice que no se puede acumular baldíos en relación con cualquier terreno inicialmente adjudicado como baldío. O sea, cualquier terreno que se haya adjudicado como baldío, en ese terreno no puede haber, como ya expliqué, acumulaciones de baldíos. Y entonces, ¿qué hacen con la norma? Se inventan la tesis, pero de manera enredada, de que esa norma solo aplica del 94 hacia acá, o sea, de la ley 160 hacia acá. Pero ni siquiera tienen, digamos, la coherencia de plantearlo con claridad, sino que dicen que en las zonas de Sidres podrán ingresar o podrán hacer parte de ella aquellos proyectos cuyas adjudicaciones de baldíos sean anteriores al año 94. Es decir, los del 94 para acá. No, o sea, que crean dentro de las adjudicaciones, dentro de las acumulaciones ilegales, una especie de diferenciación bien curiosa, que la hacen mediante la astucia de no tener que cambiar la ley 160 del 94, que es lo mínimo que tendrían que haber hecho, decir, bueno, la vamos a cambiar y cambiarla de frente, pero no inventarse esta especie de retruécano para favorecer a algunos personajes de estos asuntos. Y veamos cómo son los cambios de la cosa. Hoy, esos proyectos de las acumulaciones, pues generan, como es obvio, unas limitaciones porque están en la ilegalidad. Pero de acuerdo con la ley de Sidres, desaparece la ilegalidad de por lo menos unas partes de sus proyectos. Yo ayer lo mencioné, pero lo quiero repetir. Por ejemplo, los señores de Cargill tienen hoy 61.862 hectáreas
en la ilegalidad total por problemas de la acumulación. Cargill es la más grande transnacional agrícola del mundo. Y mediante este artículo que les acabo de mencionar, podrán ingresar a Sidres, o sea, podrán en muy buena medida actuar como si fueran legales 55.863 hectáreas. ¿Me dicen ustedes, senadores, que esa es manera de legislar en Colombia? ¿Que es así como se debe legislar? Les acepto incluso cualquier teoría, pero esta es manera de legislar en Colombia. Y así puedo mencionar los casos que mencioné ayer y no quiero repetir. Y lo podríamos aplicar en cada uno de los casos. Por ejemplo, se acaba de denunciar que Pacific Rubiales tiene en la ilegalidad 48.000 hectáreas en los llanos orientales. Yo les pregunto, no lo sé, ¿cuántas de esas 48.000 hectáreas se van? Senador, ¿cuánto tiempo le falta? Me faltan un poquito. No, ya estoy terminando, mire. Pero estoy bastante por debajo de lo que me ofrecieron, ¿no? Sí. Ayer me pidieron Sonido profundidad en el senador análisis. Robledo, por favor. Estoy yendo bastante rápido y me falta bien poquito realmente. Fiesta entonces entre unas determinadas empresas que se van a ganar toda la plata del mundo por estos proyectos, y por eso hice la impugnación que hice ayer. Ojalá esa creatividad del Congreso de tramitar impedimentos de 3 en 3 y de 5 en 5 no termine generando problemas. El otro aspecto que hay que señalar de este proyecto es que, y esto se lo inventaron entre la segunda votación, o sea, entre la Cámara y el Senado, meten también, como metieron de contrabando que el proyecto se aplica en todo Colombia, metieron convertir a las Sidres en unas especies de entidades territoriales. Señalan con toda claridad que el POT, el PBOT y el EOT quedan sometidos a los criterios definidos por la UPRA, que es la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Y esto lo hicieron a las espaldas de los alcaldes y los gobernadores. Violaron la ley porque ellos tenían la obligación de haber convocado a los alcaldes y a los gobernadores para que opinaran sobre este tema. Y cuando yo denuncio esto en la Comisión Quinta, la astucia del ministro del Interior es quiten un articulito pero dejan los otros que generan el mismo propósito. ¿Cómo así que en 2 o 3, no, mejor, en 3 o 4 o 5 millones de hectáreas del territorio nacional se acabó la descentralización? Los municipios quedan por fuera de la toma de decisiones porque todo se va a resolver a dedo, porque no hay norma general de aplicación por el Consejo de Ministros que va a actuar con esta ley, que es una ley ultra general, más las resoluciones y los decretos que el propio gobierno nacional se le dé la gana sacar. Yo le llamo la atención a los amigos del gobierno y a los amigos de la propia idea de que haya unas zonas agrícolas especiales. O sea, lo que ustedes quieren es este tipo de realidades que en detalle estoy mencionando, o quieren otras cosas. Yo me pregunto, ¿por qué no va a regir nada menos que la Ley de Desarrollo Forestal en estos proyectos? Y además no rigen ni los planes de ordenamiento territorial de tipo locales. Bueno, una de las partes más peliagudas de este proyecto es la maniobra mediante la cual despojan al campesinado de los derechos que hoy la Constitución le otorga al campesinado en exclusividad sobre los baldíos, repito, en exclusividad. Solo se les pueden entregar a pobres del campo. Entonces miren la maniobra a la que recurren. A la maniobra a la que recurren es que no se les van a entregar a los magnates esas tierras en propiedad, no se las van a escriturar, sino que se las van simplemente a entregar en concesión o en arrendamiento. Y que en ese sentido nos dicen, no se despoja al campesinado de sus derechos porque el Estado sigue siendo el titular de la propiedad de sus bienes. Y estamos hablando de concesiones, arrendamientos a 25 o 30 años, prorrogables esos contratos de manera indefinida, es decir, estamos hablando de concesiones a perpetuidad. Y me dicen que eso no despoja al campesinado de los derechos sobre los baldíos. Voy a hacer una explicación que sobraría hacer aquí entre senadores, pero me interesa que los colombianos la vean. De acuerdo con la legislación de hoy,
Un campesino va por una zona rural y encuentra una tierra que es baldío, es decir, que no tiene escrituras, pero que es del Estado. Y ese campesino puede entrarse a ese baldío y hacer una ocupación pacífica de ese territorio y ponerse a trabajar. Y 5 años después, si es un pobre de solemnidad, le puede pedir al Estado que le titule ese bien. Y el Estado se lo debe titular en una medida que es una UAF. Y él podrá, repito, si el día de mañana quiere vender esa UAF, pero el que la compre no podrá acumular. Eso es lo que dice hoy la ley. Bueno, si ese mismo campesino va caminando por una vereda y se encuentra una tierra que está desocupada y se entra a ella a trabajarla pacíficamente, pero resulta que esa tierra está dentro de un proyecto Sidres, saldrán los celadores de ese proyecto y le dirán que se tiene que ir. Y si no se va, podrán proceder contra él mediante la fuerza y podrán llamar a la policía a exigirle a ese campesino que desaloje esa porción del territorio. Y me van a decir que lo que hoy hay es lo mismo que lo que habría una vez este proyecto entra en vigencia. Me van a decir que el campesinado como clase social no pierde mediante este proyecto Sidres los derechos que hoy tienen sobre los baldíos colombianos. Por favor, hagan lo que quiera, señor ministro del Interior, pero no nos traten como a idiotas a los senadores de Colombia, porque todos seremos menos idiotas. Y es evidente que aquí hay un despojo de las tierras baldías del Estado colombiano que hoy les pertenecen a los campesinos en beneficio de cualquier más. No, 30 minutos, senador. Está contabilizado, pero los últimos 5 minutos... Ya voy a terminar, señora presidenta. Espero que me deje terminar, que estoy diciendo cosas que estoy seguro que aquí muchos no sabían. Muchos no las sabían. Estoy seguro de eso. Entonces, le pido el favor que me deje terminar. No estoy repitiendo nada, fíjese usted. Son hechos nuevos que estoy contando. Y el truco entonces, ¿cuál es? Ya lo mencioné, que es que esas tierras no se entregan en propiedad, sino en concesión o en arrendamiento. Y este artículo es el que les contiene ese truquito que me mortifica, que entonces allí no se dice que esto podrá suceder con tierras baldías del Estado colombiano, sino con bienes inmuebles. ¿Hasta dónde va a llegar el ocultamiento para poder seguir diciendo que esta no es una ley de baldíos? Que es lo que nos dijeron en la comisión todo el tiempo, pero además con este agravante, en el truco semántico, abren una puerta descomunal, porque como ya no son solo los baldíos que son inmuebles, sino los inmuebles en general, yo hago una pregunta: ¿a quién le van a concesionar las granjas que hoy le pertenecen al ICA y que son de las mejores tierras de Colombia? De eso es de lo que se trata también, de esa carambola, de coger las tierras del ICA, que son de las mejores tierras de Colombia, y concesionársela o arrendársela a alguien, porque dentro de esta lógica esto podría suceder. Les dejo la inquietud allí planteada. Y además, nos ha dicho el presidente, y lo repito, ojalá esto sea para los extranjeros del mundo vengan a Colombia, nos está diciendo el presidente Santos. Y eso nos lo presentan como el futuro. No, las tierras de Colombia en las manos de los extranjeros son el pasado de Colombia. Fueron de los españoles durante siglos, y esos eran extranjeros. La concesión arana era sobre tierras de Colombia controladas por extranjeros. Las tierras de la United Fruit en Santa Marta, las del debate de Gaitán también eran tierras de extranjeros. Yo creo que está mejor Urabá, con tierras bananeras en manos de los nacionales, que como estuvieron las tierras de la United Fruit en Santa Marta empezando el siglo XX. Entonces tampoco nos vengan con el cuento de que entregarle esto a los extranjeros es beneficioso. Y les hago una pregunta, senadores, ustedes que están en política: si el día de mañana 3 millones de hectáreas de los llanos orientales terminan en manos de los extranjeros, y eso lo permite esta ley, sin ningún control, ¿cuánto se demorarán los extranjeros en constituir una república independiente allí, o en por lo menos hacer en política lo que se les dé la gana? ¿O es que la propiedad del suelo no tiene nada que ver con la soberanía nacional? Concluyo diciendo un par de cosas más. Yo no me opongo a que haya sociedades entre las personas, asociaciones.
Claro, unos y otros se asocian, pero es que aquí lo que hay es la asociación con campesinos utilizada para esconder que las tierras se las van a dar a los magnates. Y estamos hablando de asociaciones que ya estudié en detalle, como son las de Cargill en África y como son las asociaciones de Indupalma en Colombia, en donde ese pobre campesino o pequeño empresario termina convertido en un siervo del operador, del magnate. Si el negocio sale mal, el que pierde la tierra es el socio menor. Si hay un invierno o hay una plaga o lo que sea, todo el riesgo lo corre ese que llaman el socio menor. Si hay que pagar un crédito impagable, lo paga el socio menor. Pero si al final hay que vender los frutos de la operación, esa extractora de la palma, en el caso de Indupalma que estudié con detalle, esa sí es de Indupalma. E Indupalma es el operador y cobra por administrar la finca lo que se le dé la gana. Y esos campesinos así localizados tendrán que estar ahí por 20, 25 o 30 años, porque no pueden renunciar a esas asociaciones de las que estamos hablando. Por último, concluyo diciéndoles esto. Este proyecto no resuelve los muchísimos problemas de tierras y de baldíos que hay en Colombia. Antier me decían en Yopal, en el Casanare, hay 9.000 campesinos del Casanare pidiendo desde hace años que por favor les titulen unos baldíos, y esta es la hora en que eso no ha sido posible. Y este proyecto apunta a decirle al campesino que le podrán titular una parcela siempre y cuando se asocie con el operador, con el magnate, que ya ha explicado de qué es de lo que se trata ese negocio. Termino entonces diciendo que si uno le suma a este proyecto Sidres los TLCs, y hay que sumárselos, pues uno tiene que concluir que este gobierno del presidente Santos es el gobierno más anticampesino y más antiagrario de la historia de Colombia. Nadie se había atrevido a hacer en tierras lo que intenta hacer Juan Manuel Santos en este proyecto. Nadie se había atrevido a hacerlo. Y no se había atrevido a hacerlo porque esto no tiene cómo defenderse. Esto podrán ganarlo aquí a voto limpio, pero esto no lo pueden defender en ningún debate ilustrado entre gente que sepa de qué estamos hablando. No tienen cómo defenderlo. Entonces yo termino invitando al Congreso de la República, invitando incluso a quienes están de acuerdo con este proyecto, a que no tomen decisiones precipitadas. Hay la posibilidad, por ejemplo, de aplazar la votación de este proyecto hasta el semestre entrante. Termine. Todos veamos qué se puede hacer, pero no esta especie de engendro que han traído para votar hoy aquí, porque esto no le hace ningún bien a Colombia. Podrán enriquecerse un poco más, unos 2 o 3, yo eso no lo dudo. A alguien siempre le va bien por las cosas, por malas que sean, pero al país como un todo, ¿cómo le va? Que es el tema del que yo estoy hablando aquí. Por último, anunciar que tenemos varias proposiciones de artículos que deben modificarse, no para salvar el proyecto, porque Frankenstein no se arregla aun cuando le pinten coloreten los labios y le pongan unos aretes, pero por lo menos para que sea menos esperpéntico y menos ilegal este engendro que nos han puesto a votar. Muchas gracias, señor presidente.